Tenemos pues una ecuación en México y permítanme que la plantee así. Si México no toma la decisión, el gobierno, los actores políticos, de una reforma hacendaria de gran calado que permita ir generando de otras fuentes los recursos económicos, está condenada, para comenzar, a enajenar su petróleo. ¿Cómo tú verías este nuevo tipo de relación, Graco? Bueno, creo que no habrá y creo que no va a transitar ninguna propuesta, porque afortunadamente, en primer lugar, si no hay acuerdo entre tres fuerzas, no hay reforma constitucional, así que el tema de poder reformar el 27 está fuera de la agenda. Nosotros no vamos, el PRI ha sostenido también que no va a una reforma el 27, y eso ya nos genera una importante posibilidad de acordar entre dos, lo mejor sería las tres, pero entre dos fuerzas ya, una mayoría que permita reformar leyes. Bueno, ¿en qué estamos? Hemos ido construyendo un acuerdo con el PRI para que la propuesta fiscal que se pueda debatir tenga como elemento fundamental el tener un nuevo régimen fiscal para petróleos mexicanos. No es posible que se pueda plantear una reforma si seguimos con esta sobreexplotación de los recursos de petróleos mexicanos y condenar a esta empresa al desastre, al peor de los mundos. Vamos a rescatar a petróleos mexicanos, claro, estamos planteando otras reformas para Pemex, pero en el tema en que estamos hoy día es de que no puede transitarse ningún acuerdo en reforma fiscal si no se incluye en la agenda esta definición. Y esto pasa, Porfirio, porque el PRI, que tiene mayor dificultad que nosotros, por supuesto, pero la tenemos todos, que los gobernadores que están siendo beneficiados de alguna manera con la transferencia de los excedentes petroleros y todos estos recursos que se dieron durante todo este periodo, sí comprendan y sean solidarios con esta decisión de los senadores en principio y después de los diputados, o junto con los diputados y senadores, para que ellos respalden y no se conviertan un poco en el instrumento de la Secretaría de Hacienda, lo digo con mucho respeto a los gobernadores, para que esto no ocurra. Ya hubo un intento, un nuevo régimen fiscal, que en los hechos se quedó simplemente como una declaración, porque presionaron a los gobernadores, a sus diputados, para que no se redujeran los recursos, las transferencias que había que hacer a las entidades federativas. Entonces tenemos que construir ese acuerdo con todos y entender que hoy es una responsabilidad de las fuerzas políticas de este país, progresistas y dispuestas a que no se privatice Pemex, a que se haga este acuerdo y podamos rescatar a Pemex y conservar a Pemex como un instrumento fundamental del desarrollo económico de México. Este momento elaborar en lo que ha dicho el senador Graco Ramírez. Y me hubiera gustado, y lo digo por nombre, porque es una gente muy estimable, que ha tenido actitudes como funcionario muy favorables a nuestro proyecto, el senador Fernando Elizondo. Él fue el secretario de CONAGO, la Conferencia de Gobernadores, que originalmente, cuando convocan a la Convención Nacional Fiscal, se trataba de ver si las fuentes de recaudación se distribuían entre federación, estados o municipios. Pero como dice el senador Graco Ramírez, quedó un poquito en la mano extendida, con todo respeto. Danos, gobierno federal, de lo que tú recaudas. ¿De qué nos vas a dar? De los excedentes petroleros. Fueron los 2-3 años en que iban subiendo los precios. Entonces había dinero adicional que llegaba en el curso del año y que, bueno, Hacienda lo usaba en otras cosas. Entonces, quedó mal planteado el problema porque, y coincido totalmente con lo que dices, de alguna manera se atrapó a los gobernadores, yo diría en principio de todos los partidos, en principio sin entrar en detalles, a que si no me ayudas, ¿no?, a que Pemex sea el de la caja chica, bueno, chica ni tantos, como no, la caja, como entre mediana y grande. El año pasado pagó 70,000 millones de dólares. Sí. Entonces nosotros tenemos que romper ese circuito, ¿cómo? Con un compromiso de redistribución fiscal en la federación. ¿Cómo ves esto, Paco? Lo veo viable. No fácil, pero lo veo viable. ¿Por qué lo veo viable? Porque la propuesta de reforma fiscal, no es reforma hacendaria, debería ser hacendaria, pero es fundamentalmente fiscal, que envió el gobierno a consideración del Congreso, permitiría recaudar números gruesos del orden de unos 170,000 millones de pesos para el gobierno federal
y del orden de unos 40 o 50 mil millones de pesos para los gobiernos de los estados. O sea, es una cantidad muy importante. En el momento en el cual le llegue, con las modificaciones y adecuaciones del caso, y está enfocado además mucho a pegarle, a quitarle a las empresas que están evadiendo el fisco. ¿A las grandes? A las grandes. ¿O a las medianas? No, a las grandes. A las grandes empresas. Si se mete mucho con el régimen de consolidación, de hecho de ahí viene la mayor parte del recurso, porque no van a poder consolidar como hoy lo están haciendo cabalmente. Entonces le pega fundamentalmente a las grandes. Pero volviendo a los números, si de ahí van a recibir del orden de 200 mil millones, es el momento de abrirle un espacio a la inversión pública para que pueda invertir Pemex, obligar a Pemex a que eso lo destine en su totalidad a inversión pública, que tengamos seguridad, que tengamos más años para el futuro con petróleo, que no tronemos ni a la empresa ni el futuro del país porque no tengamos energía, y creo que es viable en este momento hacerlo. ¿Por qué es viable? Porque, como decía el senador Graco Ramírez, estamos llegando a un acuerdo. Hemos tenido pláticas muy constantes en donde decimos no pasa nada de la reforma fiscal si no entra una reforma sobre el régimen de derechos, la Ley Federal de Derechos de Pemex. ¿Cuánto, más o menos, perdón para materializar, podría un cambio de esa naturaleza regresarle o dejarle de incautar a Pemex? ¿Un 10%, un 15% de lo que le está quitando? Pemex requiere del orden de unos 100 mil millones de pesos adicionales. Puede que no se los des de un golpe, ¿sí? O no es que requiera. Necesita que en lugar de pagar 70 mil millones de dólares, pague 60 mil millones de dólares, por decir alguna cifra. Esto le permitiría tener más recursos, sobre todo para realizar exploraciones. Yo diría, oye, no basta el dinero, ¿eh? Es decir, hay que tratar de hacer mejor las cosas, hay que afinar la puntería, hay que demandarle a la empresa que eleve la eficiencia con la cual está explotando el petróleo y con la cual está buscando petróleo. Eso y además, que dejemos de caer en el absurdo de que exportemos materias primas y estemos importando productos terminados. Exportamos petróleo e importamos gasolina, importamos diésel, importamos gas avión. Eso es Hay un replanteamiento estratégico. Un replanteamiento estratégico. Eso es nada lo más más importante. Entre petroquímica y productos como la gasolina son 27 mil millones de dólares al año lo que estamos importando como país. Es una barbaridad. Y estamos dejando de generar empleos. Y toda la cadena. ¿Y a Hacienda no le importa eso vía balanza de pagos? ¿No le debía preocupar más eso? ¿No le debía pasar más dinero a petróleos para que importáramos menos productos y se mejorara el sistema del equilibrio de la balanza de pagos? Las leyes de derechos están hechos para asegurarle a Hacienda que va a obtener todos los recursos, de tal manera que llevó artificialmente a Pemex a la quiebra. Sí, es una empresa, lo decía Graco hace un momento, es una empresa con un gran remanente, pero si le cobras más del 100% de las utilidades, aparece que la quiebras. Dijiste con razón, Graco, que no era el tema directo de esta conversión el tema de la gestión de Pemex. Pero me dirijo al senador por el estado de Morelos de origen tabasqueño. Pongo el subrayado en esta última palabra. Que no es defecto. Al contrario, sí. Aquí hay una virtud mayor. Conozco el tema original del derecho de los estados, de la Unión, a participar en la planeación y beneficios de la explotación del petróleo, surge en Tabasco, pero con el ingeniero Rovirosa, claro. Que tuvimos grandes conversiones al respecto. Sí. Hay un modelo de gestión de Pemex que, bueno, hay varios. Uno es el gabinete energético que está planteado por los partidos de izquierda. Otro es un Consejo Nacional para federalizar el mejor sentido de la palabra. Hemos firmado convenios internacionales que se olvidan, no solamente sobre pueblos indios, sino derechos de comunidades locales, de entidades federativas, de provincias, en que para explotar recursos del subsuelo se requiere no solamente la autorización de los moradores, sino lo que en todo el mundo se cobra al dueño del terreno. Tú fuiste embajador en Portugal, que lo omití, y te acuerdas del Museo Gulbenkian. ¿Cómo no? Es uno de los más grandes museos del mundo. El señor Gulbenkian
Era un señor que era dueño de petróleos, de terrenos en el Medio Oriente, le llamaban el señor 3%. Por cobrar, el 3% man, cobraba el módico 3% de todo lo que salía. Yo he dicho muchas veces, no podrían nuestros estados y nuestros municipios cobrar el módico 3%. El caso de Tabasco fue tremendo porque de la noche a la mañana, lo sabes, llegaron la depredación, sueldos de empleados 10 veces mayores que los del presidente municipal, prostíbulos, no emplearon personal local. En este modelo de gestión, que es fiscal, pero que también es político, no convendría involucrar a los dueños de la tierra y del subsuelo originales. Sí, por supuesto que sí. Y creo que sí se ha logrado una compensación importante a los estados petroleros. Pero lo administran los gobernadores. Pero los gobernadores y la transferencia también a municipios y de la renta petrolera ha sido muy importante, Porfirio. Creo que ese no sería esencialmente el tema en términos de la injusticia de la transferencia de recursos, porque la verdad es que se ha financiado las participaciones federales a los estados y a los municipios de la renta petrolera. Lo que yo creo que es más importante en ese término... Pero el modo de explotación no tiene que ver la gente. Sí, claro que sí, por supuesto. Pero ya vamos a ir a aguas profundas. Y vamos, bueno. Y ahí tendríamos otro tema. Claro, que consultemos a las sirenas. Pensamos en lo mismo. Las sirenas en primer lugar, no a los tiburones. Es muy importante que en este esquema de un Pemex diferente, por supuesto, yo planteo que vayamos a un punto del PIB para transferirle a Pemex un punto del Producto Interno Bruto. Eso significaría realmente colocar a la empresa en condiciones de poder entrar a exploración, de poder recuperarse tecnológicamente y de dejar de seguir endeudándose con pidiregas. Que la deuda de pidiregas se discuta con el gobierno federal, porque es una deuda del gobierno federal, no de Pemex. Cuidado. Ese es mi argumento y el argumento de varios de nosotros. No se puede transferir a Pemex una empresa cuando que el gobierno federal emite papel en acción, en bolsa y hace compromisos y extrae recursos de petróleos y endeuda ahora Pemex como deuda de Pemex. Es deuda del gobierno federal, no de Petróleos Mexicanos. Entonces vamos a plantearnos una propuesta. Ya logramos un primer acuerdo votado unánimemente en la Comisión de Energía que encabezó el senador Labastida. La propuesta es darle facultades a la Secretaría de Energía, pero queremos llegar a una especie de directorado o de gabinete, un consejo, el gabinete o el consejo, que nos plantee también la seguridad energética del país. No tenemos ningún programa. Vamos a eso. Y ya hay que empezar a pensar ya no únicamente en hidrocarburos, tenemos un horizonte de 25, de 40, de 50 años máximo, entonces tenemos que ir 25. pensando cómo vamos a plantearnos la seguridad energética del país. Y en segundo lugar, nosotros estamos planteando la propuesta de un contrato plan con el Congreso. ¿Cuál es este? Contrato plan. Sí, ¿cuál es esta idea? Que nosotros podamos, una vez que el gabinete ha resuelto qué se requiere en hidrocarburos, qué se requiere en recursos no renovables, qué se requiere en todo lo que pueda dar la seguridad energética, incluso el tema de energía atómica va a tener que volver a entrar al debate y a ver qué vamos a hacer también con eso. Hay que entrar. Bueno, frente a todo este conjunto de necesidades que tenemos para asegurar al país los recursos energéticos necesarios y suficientes para seguir teniendo la certeza de que este país tiene viabilidad para crecer y para desarrollarse, ¿qué tenemos que plantearnos también? Bueno, que el Congreso participe en estas decisiones, a diferencia de lo que ha pasado hasta ahora. Claro, que esté Una asociado. es sacarlo de Hacienda, las decisiones energéticas están en manos de Hacienda. Hacienda no tiene que decidir nada sobre el futuro energético. Lo tiene que Es que lo decide todo en México. Claro. Echó a perder una ley. ¿Te acuerdas que ya había un proyecto de ley para restituir algunos fondos a Pemex? Ya había un régimen fiscal, claro. Y la Secretaría de Hacienda fue a ver al Ejecutivo en la administración pasada y dijo que lo vetara. Y es un caso único en la historia política mundial que el Ejecutivo vetó una ley que le había mandado. Claro. ¿Me nos permites para circular la pelota? Está planteando Graco un tema fundamental. El nuevo horizonte energético. Ahorita hemos tenido 2, 3 programas. El primero de todos de esta serie fue sobre energía, sobre agotamiento de hidrocarburos, sobre agotamiento de combustibles fósiles. Y hemos tenido uno específico con científicos por fuente nueva de energía, todas. Ahora, esto requiere una gran inversión. Una gran inversión. Hay que tomar una decisión
sobre biomasa, vamos al etanol, ¿a qué forma etanol? Sobre energía eólica, sobre energía geotérmica, sobre energía solar, sobre civilización del hidrógeno, sobre, y lo ha planteado bien, hay que replantearse el tema nuclear, claro que hay que, por fisión y por fusión. ¿Y todo esto cómo se va a financiar? A ver, yo primero quisiera retomar lo que estaba diciendo A ver, Graco. por favor. Él decía, primero seguridad energética. Perfecto. Y empezó a tratar el tema de diversificación que tú lo Exacto. retomas. O sea, tenemos que diversificar nuestras fuentes energéticas. Son dos partes de lo mismo. Sí, están íntimamente ligadas, se comunican. Tercero, tenemos que tener un programa de ahorro de energía. Cuarto, tenemos que tener un programa para darle valor agregado a lo que producimos en el país. Eso de andar Menos exportando, como materia prima, menos como combustible, más como materia prima. queremos exportamos gasolinas. Y refinería, la refinería. Refinerías y petroquímica. petroquímica, ¿no? Si vamos dándole valor agregado y vamos dándole empleo a la gente. Bueno, esto necesita recursos. Es más o menos del orden de lo que planteó Graco, del orden del 1%. Pero ahí quiero resaltar algo. La primera ley la primera iniciativa que se convirtió en minuta la aprobó el Senado, la aprobamos con el 100% de los votos a favor. No tuvimos ninguna abstención. No ¿Y tuvimos qué ningún pasa voto en después? contra. Bueno, es que la primera es que son cerca de 12 leyes. La segunda es la ley de derechos, que es la que estamos Y ahí está todo. discutiendo Lo ahora. fiscal, no. Vamos ¿Sí? bien, ¿no? Ya hay mayoría. Si estamos Sí. juntos, PRI y PRD, vamos a ganarlo. Vamos a ganar Pero eso echa para atrás la reforma fiscal que mandó el gobierno. o la incluye. Eso, vamos a ver. Digamos, la complementa y la perfecciona. Vamos a Es decirlo. una manera muy amable. Hay otra opinión que yo planteo. Mi impresión, teniendo cosas muy ingeniosas, el proyecto de Cartens, es que corresponde a otro modelo económico. Sigue correspondiendo a la hegemonía de Hacienda sobre el conjunto de la economía. Es la impresión que me da a leerla. Sobre Me todo por parece la parte de incluso un evaluación. poco impermeable a este tipo de ideas. Lo vamos a ver en la práctica. Tan es Y no así. podríamos tener un proyecto de reforma alternativa. Tan es así que no replantea el problema de la dependencia. No está. De la petrolización de los recursos fiscales, digo, no lo plantea. No lo plantea. Va por más, va por 1,5 puntos del PIB, pero no replantea el problema de los 8 puntos que aporta Pemex fiscalmente. Entonces, tenemos que reconocer que es una propuesta insuficiente y no hay una definición estratégica del modelo fiscal, eso es cierto. Yo creo que de entrada... Porque no hay gasto. Porque no hay prioridades hay del que plantearnos ejercicio del también. gasto. Vamos a ir, es otro tema también. Claro. Vamos a ir al problema de este tema que incluye el despetrolizar los orígenes, la política fiscal y el de que también se pueda, por eso hacendaria, no fiscal, podamos plantearnos también a dónde se va a gastar y en qué se va a gastar y podemos programar incluso en 6 años qué queremos gastar y cuánto vamos a gastar y en dónde. Para darle certeza incluso a la posibilidad de la ciudad energética, que es el tema que hoy nos toca, creo que podemos plantearnos cuánto el primer año, cuánto el segundo, cuánto el tercero, y darle certeza a este país para que en 5 años tengamos una industria petrolera y ya una investigación de muy alto nivel para poder ya ir abordando las otras fuentes energéticas que puedan permitirnos esa seguridad que requerimos para el país. Dejándolo como tema que creo medular para el tercer segmento, si no hay recursos fiscales, hacendarios, ideas claras de su distribución, todo lo demás se vuelve literatura. Estuvimos en Acapulco ahora en la reunión de la reforma del Estado sobre garantías sociales. Bueno, ¿cómo se puede garantizar si no hay dinero? Hablamos de seguridad energética, ¿cómo se puede garantizar? ¿Cómo podemos integrar la captación de recursos, ¿sí?, con su parte distributiva que tiene, progresiva también, con un plan verdadero de desarrollo en el que esté involucrado el Congreso, como tú lo dices, que permita satisfacer todo esto? ¿No se necesita acaso un nuevo consenso nacional en donde no sea la guerra así al despoblado? No era el terreno natural de la reforma hacendaria la reforma del Estado. No es una reforma mayor de Estado la reforma Es una hacendaria. reforma de fondo. Dejo estas Sin lugar preguntas a para dudas. el último segmento. Lo que pasa es que